Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda mesa de este seminario denominada Revitalización de Lenguas Amenazadas. Vamos a dar la bienvenida a nuestros dos ponencistas. La primera persona en acompañarnos es el doctor Pedro Plaza Martínez, quechua, profesor de lenguas, actualmente profesor investigador en el programa de formación en EIB ProIB Andes de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, especialización en lingüística en la Universidad de Indiana, doctorado en el Institute of Latin American Studies de la Universidad de Liverpool. Su ponencia se titula Educación intercultural bilingüe para los países andinos, los avatares de la revitalización lingüística. Alinchisiay tukukankunapacacha, suti yunasimipi yumicancha, Castilla Semipita Pedro Plaza Martínez. Kusikuni kaipi caspa, tumpa chiri llaqtapi, tumpa parayo, chawampis, sonconchis, kusirisca, jalelarice. Muy buenas noches. Quiero primeramente expresar mi mayor agradecimiento a Alejandro Herrera y los organizadores por haberme invitado a esta importante reunión. Yo hablaré, intentaré cubrir lo que había pensado hacer en los 20 minutos que me acaban de proporcionar. Mi presentación tiene el título de Avatares de la Revitalización Lingüística, temas para el debate. Puse aquí este cuadro, un cuadrito se llama Pacto, de Ramiro Baptista, porque me pareció interesante. La comunicación entre dos personas, también podríamos plantearle como la comunicación entre dos pueblos, pero este cuadro es interesante porque aquí el personaje mayor, que parece un diablo por su oreja, hablando con un niño que está escuchando, pero la comunicación no parece muy feliz. Pero ahí es, en ese preciso momento en que las personas se comunican, es que vive la lengua. La lengua solamente existe en ese preciso y maravilloso momento en que alguien habla o lee, o sea, codifica y decodifica. Y creo que el tipo de, que la lengua no es una cosa independiente, es algo que depende de los hablantes. Y en este caso, cuando se establece una relación desigual, donde uno es más grande, el otro es más pequeño, uno tiene más autoridad, el otro menos, uno tiene más poder, el otro es subordinado, se produce lo que llamamos la dinámica de las lenguas, de la que vamos a hablar un poco. También me referiré que parte de esta dinámica de las lenguas determina en muchos casos la muerte de las lenguas. Dicho de otro modo, cuando ya las personas que se comunicaban no pueden hacerlo porque una de las lenguas se debilitó tanto que ya no puede, que ya no hay comunicación, o que los padres de familia han dejado de transmitir la lengua a los niños. Entonces, la muerte de las lenguas, sin embargo, también viene aparejando el tema de la revitalización lingüística. Ahora, ¿qué hacemos? Normalmente las lenguas naturalmente se aprenden en la primera edad, digamos entre los 2 y los 5 años. En un periodo de 3 años los niños dominan la gramática de su lengua, construyen su gramática, y sin embargo, cuando se plantea el tema de la lengua en la edad adulta, siempre hay problemas. Y eso significa que hay que aguzar el ingenio para ver si podemos reintroducir nuevamente
una lengua que está en proceso de desaparecer o simplemente aprender una segunda lengua. La tendencia generalizada es el debilitamiento de las lenguas y culturas indígenas en el continente y en el caso de Bolivia, como veremos más adelante. Y también tocaré un poco la revitalización lingüística entre los Yuracare de Bolivia. Una visión general en las Américas, según un estudio de tipo social, indica que hay 600 distintos pueblos indígenas con una población total de 43 millones. Esto significa, decía el estudio, que casi el 10% de la población de América Latina es indígena. Incluye habitantes de regiones amazónicas, el altiplano, en Bolivia, en Perú y Chile, bueno, se refiere a todas las lenguas del Abya Yala. Incidentalmente, este estudio fue encomendado por el gobierno de Evo Morales al Banco Mundial. Tal vez estas cifras estén un poco infladas, porque si miramos los datos del Atlas Sociolingüístico del 2009, donde tenemos la lista de la población total, los pueblos indígenas y la población indígena, así como el porcentaje de la población indígena en cada país, nos vamos a encontrar con este resumen. Hay un total de 29.496.000 hablantes de lenguas indígenas, o por lo menos gente que se identifica como indígena, o sea, un 9.4% en 25 países. En Bolivia, el 66.2% se identifica como indígena. No necesariamente todos hablan la lengua, pero en términos de la identificación étnica sería este 66.2%. Guatemala en porcentajes es 39.9%, Belice 16.6%, Perú 13%, Panamá 10%, México 9.4%, Guyana 9.1%. Los países con mayor porcentaje con respecto a su población total. Pero México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia son los países con más de 1 millón de indígenas. Entre estos 5 países hay 24.661.253 hablantes. Los datos del Atlas Lingüístico recogidos o coordinados por Inge Sigra, una colega del PROIBANDES, están basados en los censos oficiales de cada país. Y uno puede sospechar que los censos no siempre reflejan exactamente las cifras de los hablantes indígenas, porque a veces los hablantes indígenas un poco esconden su identidad por la discriminación en que se encuentran, o porque a veces el encuestador un poco que encuesta en la lengua oficial e ignora a los indígenas, ¿no? Entonces uno podría suponer que tal vez esta cifra esté un poco mayor, pero hay una gran variación entre los 40 y tantos millones y los 24 que aquí tenemos. Ahora, las lenguas en contacto, como los pueblos y como las personas, normalmente siempre entran en contacto o siempre entran en competencia. Uno abre la boca porque quiere hacer pasar una idea, y cuando dos personas se encuentran, generalmente hay uno que tiende a dominar y otro que se complementa, o si ambos quieren prevalecer, se producen las discusiones, y a veces la única manera de resolver esos problemas a través de la separación. En los pueblos también se plantea el mismo problema. Los pueblos tienden a mantener relaciones entre sí, empezando por las periferias. Coexistir sin relacionarse es raro, pero estos intercambios, comercio, guerra, coexistencia,
ponen a los hablantes en contacto, y si sus lenguas son diferentes, también las lenguas entran en contacto. El contacto, por otro lado, casi siempre implica un conflicto. En ese momento de la interrelación se puede plantear un conflicto. Algunos de los efectos de estas relaciones son el bilingüismo, cuando las personas de dos comunidades o más comunidades pueden hablar dos o más idiomas, y el bilingüismo puede plantearse ahí como un ideal para asegurar la comunicación. Pero también puede pasar que se produzca la diglosia. Ambos quieren decir dos lenguas, uno en latín, uno en griego, pero diglosia significa que los usos de las lenguas están diferenciados. Por ejemplo, en la casa utilizamos el quechua con la mamá, con el papá, con los hermanitos menores, pero en la escuela es castellano. Entonces, el tema de la diglosia con estas funciones diferenciadas también empieza a proporcionar más ámbitos de uso a la lengua hegemónica, a la lengua de poder. Y como los ámbitos de uso de la lengua subordinada o de la lengua indígena en nuestro caso son disminuidos, también va disminuyendo su vocabulario y su desarrollo. Se produce una dinámica de las lenguas que es resumido así en esta pequeña fórmula. Dinámica de las lenguas igual a yeización con deexización. Yeización quiere decir yes. La lengua yes es el castellano, el portugués, el inglés, esas lenguas mayores. Y X, le puse X porque es la lengua que hay que borrar, ¿no? Entonces, generalmente, el bilingüismo puede conducir a la pérdida lingüística, porque pasan de un monolingüismo en lengua indígena, se vuelven bilingües y después se vuelven monolingües finalmente en la lengua hegemónica. La tendencia entonces es hacia la hegemonía lingüística. En el punto de partida todas las lenguas son iguales. En el punto de llegada todos los superestados actuales tienden a ser monolingües. Hay una pequeña digresión. Mucho se habla a veces de Babel, de que los hombres, los humanos, estaban construyendo sus escaleras hacia el cielo y estaban hablando una sola lengua. Viene Dios y dice, no, ¿qué están haciendo? Están queriendo llegar al cielo, y les confunde las lenguas, y como no se podían entender entre ellos, dejaron de construir, y así se produce la diversidad de las lenguas. De ahí yo saco una cosa que me parece interesante, que el plan de Dios es el caos lingüístico, la diversidad, como lo es también la vida biológica. Todos aquí somos diferentes, somos humanos, pero somos diferentes, no hay dos iguales aquí, porque la biología, la vida, busca la diversificación. En cambio, el plan del hombre es hablaremos una sola lengua. ¿Para qué tantas lenguas? Mi lengua es la lengua que se tiene que utilizar. Y ahí entonces se produce, la lengua se utiliza no solamente como un instrumento para la comunicación, sino también para desestabilizar a los hablantes, para hacer dar vergüenza, para discriminar y para manejar más fácilmente unos grupos a otros. El prestigio y poder, las lenguas que tienen prestigio también tienen poder, ¿no? La lengua, aquí había una cosa que saqué en italiano, como no sé italiano voy a leer como pueda, ¿no? Da acquistare a governare e mantenere gli imperi sono 3 strumenti: la lingua, la espada e il tesoro. Ahí me parece esto interesante, ¿no? Una lengua con la espada, o sea, con el poder del ejército, ¿no? Weinreich decía un dialecto, o una lengua es un dialecto con una armada, ¿no? Con un ejército. Y en ese sentido,
creo que el tema de las lenguas no es un tema solamente lingüístico, más bien es un conflicto de tipo social. Ya eso lo sabíamos con Nebrija, la lengua, siempre la lengua, dice, fue compañera del imperio. Y cuando le entrega su gramática a la reina Isabel, le dice, a través de esta lengua que he compuesto, primero tenemos una sola gramática, la unidad del proyecto del humano, y además le dice a la reina Isabel, con esta gramática, ahora podrás reinar en dominios antes imposibles de reinar. ¿Y cuáles eran esos dominios? La vernacularidad de los hablantes. Con la gramática ya no hay libertad. Uno tiene que hablar de acuerdo a la gramática. Y como dice Bourdieu, los hablantes de la lengua estándar aparecen con ventaja porque su capital cultural viene desde el nacimiento. Los otros hablan diferente, pero tienen que hablar como la lengua de prestigio. Entonces, en ese sentido, el tema de las lenguas también es un tema de la estructura social y la estructura económica. ¿Quién tiene los recursos y quién los puede distribuir y de qué manera? Y quién manda y quién obedece. Algunos ejemplos de relaciones sociolingüísticas asimétricas. En Guatemala, dice, durante siglos ha envenenado la mente de una gran mayoría de sus hablantes, haciéndoles creer que el español, el idioma oficial, que el español es idioma y los otros son dialectos. En Chile, en lo que respecta a la dominación lingüística en el área mapuche, se organizó desde el principio alrededor de dos ejes fundamentales: la represión del uso de la lengua vernácula y la imposición del castellano. En México, el problema es entre el mestizaje. Las mayorías son mestizas frente a los indígenas. Bueno, ya hemos visto algunos de los efectos. La lengua vive solo en el uso lingüístico. Como no hay mucho tiempo, voy a ir pasándome rápidamente. Las lenguas en Bolivia, hay 36 lenguas y algunas con 9 hablantes. Las más grandes, como el quechua, con 1,5 millones. Estas son cifras del censo del 2001. En ese contexto, todas las lenguas indígenas están en peligro de extinción. Araonas, pacahuaras, chacobos, yaminahuas, cayubabas, etc. Pero en la legislación de la nueva Constitución Política del Estado se plantea que las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos, tienen derechos a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. Las lenguas oficiales son idiomas oficiales del Estado, todos los idiomas que he mencionado, 36 lenguas, si no me equivoco. Aquí he subrayado Machaj, Yuyay, Callahuaya y Toromona, porque del Machaj, Yuyay y Callahuaya, que yo sepa, por lo menos no hay hablantes. Es una lengua de los herbolarios del norte de La Paz. Y los Toromona, las últimas noticias que se tenían firmes son del siglo pasado. No sabemos si todavía están o no, algunos lo plantean como lenguas aisladas. Por otro lado, el gobierno plurinacional determina que los funcionarios públicos deben utilizar 2 idiomas oficiales. Esto es una cuestión que podríamos decir constitucional, castellano y una lengua indígena. La ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez deja sin efecto la reforma educativa que tuvo una duración de 10 años y se produce un vacío jurídico. Esta ley, la LASEP, se promulga el 21 de diciembre del 2010, se publica el currículo base
Este año se debía empezar a aplicar, pero no pasó nada. Al fin de cuentas, como no habían profesores capacitados, el mismo ministro un día dice, bueno, al año no más, ¿no? Entonces, ya han pasado 6 años y estamos todavía con problemas. Pero, rápidamente, el artículo 2 de los principios dice, la educación es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista y transformadora de las estructuras económicas y sociales, orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos, las comunidades interculturales, que son, entre paréntesis, cocaleros, ¿no?, y afrobolivianas, hacia la construcción de un Estado plurinacional. Lo interesante o lo objetable es que aquí no hay mestizos, ¿no? El artículo 2, la educación es intracultural, intercultural y plurilingüe porque articula un sistema educativo plurinacional. Nos pasamos eso. Los Yurujare, ahí hay unos jóvenes y niños pasándola bien en uno de los ríos del Chapare. El ser Yuracaré, dice, tienen que ser valientes, vivir tranquilos, no acumular, chistear. O sea, tienen como diríamos, una buena predisposición. Al principio, cuando uno va, no les responden nada, pero en la noche, cuando empezamos a tomar el yarru, que es una chicha de yuca, se conversa bien, ¿no? Una casa en soltera, ahí está toda la cama, los alimentos, la ropa secando. Cocinando en soltera, ahí están los peces o los pescados recién atrapados, y entonces pescado en la mañana, al mediodía y en la tarde. Pescado y yuca, a veces un poco de arroz, un poco de fideo, porque ya también el consumo va penetrando. La revitalización lingüística en el pueblo Yuracaré. Se habla de 2.829 personas, algunos un poco más, hasta 10.000 según los dirigentes, pero hicimos una investigación sociolingüística y ahí vimos que en las comunidades que visitamos, las lenguas indígenas eran, bueno, había el castellano, aquí pueden ver en números absolutos, 552 personas de 555 hablan castellano, y Tabuibu, que es el Yuracaré es en castellano, ellos prefieren decir Tabuibu, nuestra lengua, nuestra palabra, y el Tabuibu es hablado por 439 personas, a veces como L1, a veces como L2. Las otras lenguas son poquitas, pero hay quechua, mojeño, hasta inglés. Algunos de los chicos decían que tenían alguna idea del inglés. Competencias lingüísticas. Hicimos un test, no un test, sino más bien una autovaloración. Si yo hablo muy bien, perfecto, el idioma, me pongo 5. Si hablo muy poco o nada, me pongo 1. Y en base a esos resultados logramos lo siguiente. Entiende, habla, lee, escribe, y solamente veremos el total. Castellano tiene un valor de 4.20 sobre 5. Yuracaré, 2.46 sobre 5. O sea que hay un menor dominio de la lengua. En leer y escribir, obviamente los porcentajes, los promedios son más bajos para el Yuracaré que para el castellano, porque en Yuracaré no se enseña en la escuela, en cambio sí en castellano. Los rangos de edad también nos muestran que la lengua indígena, el Tabuibu, se va hablando más o menos igual, ¿no?, en todos los rangos de edad. Sube un poquito en los adultos. En cambio el castellano disminuye en los muy mayores y es también un poquito bajo en los niños, pero adolescentes, jóvenes y adultos están siempre sobre 4 puntos. Resumen, contras. En la situación sociolingüística de los Yuracaré, no hay monolingües en Tabuibu. En la familia y la comunidad se habla según las comunidades. Aparece el Tabuibu en la comunicación en la comunidad, pero los niños en general
ya son hablantes del castellano. Se ha interrumpido la transmisión intergeneracional. Pros, puntos a favor. Hay alguna recuperación de tabuibo en la comunidad. Algunas personas dicen, yo he aprendido castellano, pero en la comunidad escuchando y tomando yaru he recuperado la lengua. Pero también hay un compromiso político, parte de toda esta coyuntura por la que estamos pasando, con un presidente indígena. Hay compromiso político del Consejo Educativo del Pueblo Yuracaré. Y los mismos hablantes están de acuerdo con que hay que reaprender, reintroducir la lengua y que tiene que entrar a la escuela. Un elemento para la revitalización, hicimos unos materiales, unos textos, priorizando el uso de la lengua, o sea, la lengua en acción. Y aquí organizamos en 6 unidades, Leta, Lashe, Liwi, Lapsha, Cheti y Seisti. Bueno, Seisti ya es un préstamo del castellano. Ta Letebe, ta Bisiu, ta Sibai, Basheu, ta Comunidad, también hay un préstamo, ta Fiesta, ta Delete Yurujare y Yurujare Adula. Y aquí lo que intentamos hacer no es enseñar la gramática, ni es enseñar, ni repetir. Entonces, no hay repeticiones. A ver, vamos a hacer como el inglés 900, por ejemplo, así antes. Hay que aprender 900 oraciones básicas y hay que hacer ejercicios de sustitución. Entonces, parece que eso no funciona muy bien. Y hemos empezado a pensar, tratar de reproducir las condiciones en las que se adquiere la lengua y no se aprende. Entonces, los niños utilizan, el profesor, que tampoco habla la lengua, va utilizando la parte de la derecha como su chanchullo, pero a los niños les va hablando en la lengua, ¿no? Piyupta, piyupta seweipa. Piyupta, claro, se tiene que hacer entender con señas al principio, y los estudiantes van repitiendo. El resumen del tabuibu como L2. Utilizar tabuibu para realizar las actividades. El profesor va usando la lengua para instruir a los estudiantes, utilizando su chanchullo. Los niños van realizando las actividades escuchando las instructivas en tabuibu. Los niños usan tabuibu a medida que van avanzando, saludos, juegos, actividades, investigación. Con lo poquito que saben, tienen que ir a utilizar en la comunidad. Y a veces también van a hacer cosas, trabajos en la comunidad. Le decimos a la señora, van a venir 6 niños a tu casa y tú les vas a hacer trabajar 1 hora. Pero no les hablas en castellano en absoluto, tiene que ser puro tabuibu, tabuibula, ¿no? En tabuibu. Conclusiones. La progresión o regresión de las lenguas depende de las relaciones de fuerza entre las comunidades de hablantes. Las lenguas indígenas en Abya-Yala, en Bolivia, están en peligro. La coyuntura política en Bolivia obliga y estimula el aprendizaje de lenguas indígenas. Se ha disparado el interés por aprender quechua, aymara, guaraní. En Santa Cruz, un colega empieza con guaraní, porque es región guaraní, pero después había gente que quería quechua. Y entonces ahora hay más estudiantes de quechua en Santa Cruz que guaraní. Pero habría que indicar que hay más de 200.000 hablantes de quechua en Santa Cruz. Hay esfuerzos de revitalización entre los yuracarés, los tacanas y los mocetenes. Hemos hecho libros para esos 3 grupos. Y terminaría más o menos con estas reglas de los pies negros. Regla 1. Jamás pedir permiso. Jamás rogar para salvar al idioma. Empieza. No esperes ni siquiera 5 minutos. No esperes por un financiamiento. Regla 2. No debatas los temas. En quechua y en aymara por 30 años hemos discutido si vamos a escribir con 5 vocales o con 3 vocales, ¿no? Algunos todavía lo hacen. La última vez que me invitaron del Consejo Educativo del Pueblo Quechua, yo les digo, ya no discutan, escriban. ¿Quieren escribir con 5 vocales? Escriban. ¿Quieren hacer con 3? Escriban, pero escriban, ¿no?
Y ahí la lengua misma, a medida que se va avanzando en el conocimiento de la lengua, va a determinar la normalización de la lengua. Regla 3, ser orientado por la acción, simplemente actúa. No pienses, pensar es peligroso. Regla 4, muestra, no digas qué se va a hacer. No hables acerca de lo que vas a hacer, hazlo ahora y muéstralo. Alumnos de Santa Rosa de la Boca, para quienes vamos trabajando. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Pedro Plaza Martínez. A continuación le damos la bienvenida al profesor Hipólito Peralta. Él es indígena de la etnia de los Huancarqui, doctorado en San Marcos, en Lima, magíster en Educación Intercultural Bilingüe y parte por muchos años de la Dirección de Educación Intercultural en el Cusco, y actualmente se desempeña como maestro de aula en el Cusco. Él nos trae su presentación, La Educación Intercultural Bilingüe en Cusco, Perú, un camino hacia el ejercicio de nuestros derechos. Bienvenido. Muy buenas noches. Mari Mari Yapaiquichishwan. He tratado de fusionar el quechua y el mapudungun. Muy feliz de estar con ustedes y ver gente tan interesada y sobre todo, como dicen en mi país, los jepacausaj, los nuevos guerreros. Y eso me hace sentir bien porque creo que aquí y allá y en otros lugares hay un despertar muy interesante sobre este espacio, quizás porque también sea un espacio que va a solucionar algunos problemas de nuestra vida actual, de esta modernidad terrible. Y quiero empezar con un trabajo que están haciendo algunas instituciones. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha hecho un trabajo de investigación durante un año, al cual he colaborado, y ha llegado a la conclusión de que hay una agresión a los derechos de las personas en cuanto a la enseñanza. Entonces ha hecho este reportaje muy interesante con trabajo de UNICEF también. Me dijeron que sí, estaba escuchando. No, un momentito. Buenos días, niños, buenos días, niñas. Hoy haremos un repaso de la clase de historia que aprendimos el día de ayer. Tú, Diana. ¿Ya? Sí, tú. ¿Quién descubrió América? ¿Qué está pasando? No me han entendido. ¿No entienden la clase pasada? ¿Por qué? En los distritos de Apurímac, Cusco, Ucayali y Huancavelica, más del 70% de la población en edad escolar es indígena y tiene como lengua materna una de las más de 40 lenguas que se hablan en nuestro país. Para aprender hay que entender. La educación intercultural bilingüe es un derecho. Buenos días, niños. Hoy día vamos a aprender sobre el árbol. Aquí tenemos la flor, las hojas, el fruto, el tallo y la raíz. Estudien todo esto porque mañana les voy a tomar un examen. ¿Entendieron, no?
Muchos de los niños y niñas de las zonas rurales, andinas y amazónicas dejan la escuela porque sienten que en ellas no valoran sus saberes. La educación intercultural bilingüe es un derecho. Até no cubabo ya me caí para mas não me tem rama no cubabo buma. No conheço a cana canga arte sobre o rata no rama para o comigo. Rama la no vise haskata no rama para o comigo eu sem yuya. Rama la cana matou nem cata ruivo ya vise sonte. Matou cana. Acum dar que no cuarte subo que e tchau que pode no mascaca. Astava me que hina mai toknat munaika. Haskara shunda no abia que chamando China ne. How my god ko asa tsu muto ta jaka tagara ku no. Que só se me pede tchau tem de gente castelhano da gente. Hago pera no acha ganei haskajon no vacago trabalho ruim acha te cupi. Rama ra chaman que no cuba que volava com ele acha eu inas. Ceta, hoy con polícia esquecimento ya está além. No pai que tai mama kuna que ya na pai con iski que fai pe iski ya chai pe wawai ko ya chasti. ¿Y tú qué harás por los miles de niños que no tienen una escuela como esta? Date cuenta, ahora te toca a ti. La educación intercultural bilingüe es un derecho. Tú puedes hacer que ese derecho se convierta en una realidad. Ese es el trabajo que se ha hecho después de un trabajo de investigación, porque de un tiempo a esta parte sigue la colonización o la reevangelización y no se entiende realmente la forma de pensamiento y la forma de concepción de la realidad que tienen los diferentes pueblos que hay, no solamente en Perú, sino en todo sitio. Y hablando de eso, quiero contarles a modo de anécdota que hace tiempo, en el 2005 más o menos, hay una ceremonia en Cazca, una comunidad lejana de Cusco, donde vienen todas las comunidades con sus deíficos, ¿no? De ahí está San Antonio, ahí está el Niño Jesús, la Virgen María, la Virgen Concepción, etcétera, etcétera. Y vino uno particularmente, increíblemente acicalado con ropa de la comunidad, con su chullo, con su poncho, pero estaba crucificado. No sé si era un pastor o un cura, no recuerdo. Y le dice a mi maestro, oye, dice, ¿no te da vergüenza a ti? ¿No te da vergüenza a ti? De encima que tú lo has crucificado, ¿le pones tu ropa asquerosa? Y mi maestro, muy suelto de eso, dije, no señor, yo no lo he crucificado, así crucificado ya me lo han traído. Entonces eso más o menos para entender cuáles son las lógicas de los pueblos y cómo es que algunas personas siguen pensando que nosotros pues no sabemos exactamente lo que pasa con la forma de este religamiento que cada pueblo tiene y puede manifestar en una perspectiva de sincretismo o fusión o crianza, como dirían otros, porque Dios en muchas comunidades indígenas ha entrado no en la misma concepción judío-cristiana, sino de otra manera, con un nuevo contrato social. Por ejemplo, estuve yo en una comunidad en Laua, Patatinta, en mis 18 años de Puna Maestro, y ahí había un Santiago, no sé si conocen el patrón Santiago, es el patrón Matamoros, luego Mataindios, ¿no? Que estaba al centro de la escuela y se estaba ahí quebrando con el granizo y la lluvia. Y digo, oye, van a venir los del Ministerio de Cultura y nos van a meter preso a todos. Guarden, por favor, esto, se va a madurar, esto es una obra de arte. No, señor, me dice, no lo vamos a guardar. Porque cuando llegó patrón Santiago acá, nosotros habíamos quedado en una cosa con él. Él nos iba a preservar de los rayos y nosotros lo íbamos a criar. Pero resulta que este año ha faltado su palabra. Han muerto varios alpacas que sufran como es morir de frío, ¿no? Entonces, puede ser ingenuo, pero esa es la forma de pensamiento de las personas. Y precisamente aquí está la foto, ¿no?
No lo hemos crucificado, así crucificado ya nos han traído. Más bien ahora nos hemos criado y le hemos puesto le hemos investido como Arariwa es el que cuida los chakras, y como Altomisa, que es el sumo sacerdote. Y se ha incorporado y vivimos tranquilos. Pero hay mucha gente, como los maranatas, y que esto está denunciado ya, que por tener precisamente, esto es payay en quechua, esos motivos, han sido denunciados, más bien que denunciados, han sido obligados a quemar sus ponchos porque ellos, esta congregación evangélica, cree que son signos satánicos, y así es como ha empezado a hacer la cosa, ¿no? Entonces no se trata acá de pelearnos ni saber quién tiene la razón, sino simplemente de abrir un poco más el horizonte de nuestro cerebro y tratar de entendernos mejor. Bien, ¿cómo podemos nosotros entonces, en esta perspectiva, poner una sola forma de pensar? ¿Cómo podemos poner entonces una sola forma de hablar? Cuando subyacentemente, ¿no?, cada idioma lleva consigo una carga emocional, psicológica, ideológica, y pretender trabajar desde una sola mirada es poco difícil, ¿no? Estos solamente son algunas fotos de algunas etnias o culturas que existen solamente en la región del Cusco, ¿no? Ahí están los Huachipay, la nación Paruro, mi tierra, la Amazonía, y también están los de la ciudad, ¿no? Entonces, dentro de este contexto no se puede trabajar más que de una manera plurinacional. El Estado peruano antes nos enseñaba y nos decía que hay un solo Estado y una sola nación, una nación homogénea. Pero si vemos esto, está fuera de la realidad, y es así como muchas personas han empezado a trabajar en esta dimensión y se está logrando algo, como les he mostrado el video, ¿no? Algunos datos generales. El último censo del 2007, y cuando hablaba mi gran maestro y mejor amigo, el doctor Pedro, recordaba que los censos no nos muestran la verdad, pues hay una censofagia, ¿no? Ahí van matando algunas cosas de acuerdo a los intereses de cada gobierno. Pero más o menos por ahí, en el Cusco, por ejemplo, el 61% de personas habla el quechua, ¿no? Sin olvidarnos de las otras 10 lenguas que existen, el Caquinté, el Guiné, el Bor, el Huachipay y otras más. Entonces, solamente haciendo uso del centralismo democrático que plantea la democracia occidental, nosotros seríamos mayoría absoluta, porque damos más del 50%. Entonces tendríamos que hablar en quechua y practicar la cultura indígena. Pero pasa situación contraria, ¿no? Hay un menoscabo por la lengua y también por la cultura. Después de muchos conflictos, hace muchos años, algunos dicen una punta de 30 años, empezó a trabajarse la educación bilingüe nada más, que era una mera traducción de todos los contenidos occidentales, pero en la lengua de los originarios. De ahí poco a poco empezó a trabajarse de mejor manera y se incorporó también la cultura, por lo que se llamó educación bilingüe intercultural, la famosa EIB o EBI. Y aquí hay algunos ejemplos muy interesantes en el Perú. Por ejemplo, el programa de educación rural andina era que desde 1988 empezó a implementar lo que es la educación bilingüe sin la cultura nuaz, y los programas de cualificación docente en servicio para aquellas personas que no habíamos estudiado para maestros pero que estábamos haciendo el rol de maestros, el proyecto CRAM, que fue un convenio en Canadá con la Católica de Lima y el Instituto de La Salle, que empezó a trabajar seriamente el tema de la formación inicial de los maestros en educación bilingüe intercultural. Uno de los elementos y el punto de quiebre que hemos visto en mi país es que pretendemos hacer a estas alturas educación bilingüe intercultural cuando no tenemos maestros formados inicialmente con estas perspectivas o con estas capacidades insertas como para atender a poblaciones que piensan de una manera distinta y que tienen una lengua distinta. Entonces, a medio camino estamos tratando de curar con algunas situaciones como, por ejemplo, la formación docente en servicio. Y claro, hay algunas otras instituciones también que han empezado a apoyar, ¿no? Un aspecto interesante que he estado viendo, y creo que esto es un punto muy interesante que valdría la pena tomarlo en cuenta, es que así como ha habido el CRAM, ha habido el Proyef Andes y algunas otras instituciones que han empezado a formar grupos de personas que han salido
Y en el Perú ha pasado una situación muy interesante, quizás en otros países también que han conformado el Proyecto Andes, que muchas de estas personas hemos sido convocados para trabajar en las direcciones regionales, en las UGELs, en las coordinaciones educativas o en algunas ONGs, que ha empezado a catapultar con más fuerza o a fortalecer este espacio de educación bilingüe intercultural. Ahí vemos a Martín Castillo, uno de los alumnos del Proyecto Andes, compañero mío también, ¿no? Y algunos compañeros que he visto acá, a quienes hago llegar mi saludo también. Entonces, yo creo que uno de los elementos importantes para garantizar un cambio dentro de la sociedad en la dimensión de educación intercultural bilingüe es empezar a tener potencial humano que pueda generar cambios desde las estructuras de los gobiernos, de las administraciones intermedias, ¿no? Algunos avances en la región. Hemos empezado en la región a hacer algunos textos. Me traje algunos que además lo traje a propósito porque aquí traje la coca. Son los cuadernos Willacusu, que tiene que ver más una recopilación de toda la forma de cuentos que los andinos tenían, ¿no? Desde la lógica, por supuesto, ¿no? De la lógica, la forma de concepción, la forma animista, todo lo que ustedes quieran. Pero hay un elemento muy interesante que nos ha tocado vivirlas, y se los cuento a ustedes porque quizás valga la pena. Es cuando nosotros pretendemos alfabetizar a los niños utilizando sus propios medios o su propia forma de pensamiento, nos topamos con algunas cosas. Generalmente, hasta casi ahora, algunos elementos han entrado de una manera traducida, o no en la lógica del niño. Por ejemplo, estuve haciendo un trabajo, un sondeo de investigación para ver cuál es la forma de transmisión de conocimiento de los originarios hacia sus hijos para que ellos tengan un aprendizaje, ¿no?, duradero en el tiempo y en el espacio, lo que no pasa con la escuela. El profesor, después de haber terminado diciembre, haberse esforzado tanto, regresa en el mes siguiente que le toca abril o mayo, y los chicos han olvidado casi absolutamente todo, ¿no? Y entonces decimos, estos son unos bestias, ¿no? Y ahí sí me pregunto, ¿quién es más bestia, no? Entonces, hemos visto que no hay una transmisión como debe de ser, no estamos entrando en su lógica del niño. Por ejemplo, en una comunidad donde ya les he mencionado que estoy haciendo un sondeo de investigación, había una profesora que les decía a los niños que juntaran piedrecitas para trabajar matemática. Y eso me pareció muy interesante porque rompió el espacio áurico y se fue afuera. Entonces los niños empezaron a hacer unas canchas, unos corrales de piedras, y la siguiente consigna era: pongan la cantidad de llamitas que tienen. Y nadie le hacía caso. Y la profesora, muy iracunda, dijo: pero no pueden poner llamitas, no pueden poner cuántas llamas tienen. Y una de las chicas en quechua dijo: tapuyata tapuyuxaike. Y yo, bueno, yo pacuncho. Le voy a preguntar solamente por preguntar: ¿se cuentan los animales? Es que en muchas comunidades todavía no se cuentan, no se puede contar los animales, porque esto es hacer que empiecen a diezmar o a morirse. No hay forma no se debe contar, se conoce así como a los hijos, ¿no? Por el color, por alguna característica, uno se sabe, se da cuenta si le falta uno o dos ovejas o llamas, ¿no? Y el mismo ministerio, por ejemplo, ha cometido algunos errores muy terribles. Porque, por ejemplo, dice en matemática, por ejemplo, para esto de las pruebas dice, si Juan va al campo a pastar 20 ovejas y viene un zorro, más o menos de este porte, ¿no? A no ser que el zorro chileno sea más grande, suponiendo que es más grande, ¿no? Así, ¿no? Viene y dice, se come a 5 ovejas. ¿Cuántas ovejas quedan? ¿Cuántas ovejas quedan? Si yo tengo 20 ovejas, viene un zorro, chileno o peruano, no importa, pero se come 5. ¿Cuántos nos quedan? 15. Algorítmicamente 15. Está bien hecha esa respuesta. Pero ¿es lógico esa pregunta? ¿Es pertinente culturalmente? Para empezar, un zorro de este porte, imagínense 5 ovejas dentro de su vientre. No sé, es un poco probable, ¿no es cierto? Entonces, son esas cosas que tendríamos que ir tomando en cuenta para ver la pertinencia cultural. Ahí es donde nos hemos topado con algunas limitaciones para hacer los textos, por ejemplo, ¿no? En quechua es totalmente distinta a la adivinanza. En adivinanza no sé a qué debe ser igual. Redondo, redondo, varir sin fondo. El anillo o no sé cuánta cosa. 2 o 3 posibilidades y ahí terminó el cuento. Pero en quechua no. En quechua es toda una hipótesis, hay que hacer proyecciones, hay que calcular más o menos, hay que construir algunas hipótesis para trabajar. Por ejemplo, si yo les digo, a la vera de un río,
aunque traducido al castellano no sale muy gracioso, pero en fin, a la vera de un río hay un viejito defecando algo blanco. ¿Qué será? Entonces las personas tienen que calcular qué puede ser. Ya te dicen, un animal del río, no, un burro que se comió yeso, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, si es que no adivina, yo le doy una contrapropuesta y le digo, pero le hago pasar un castigo, ¿no? Un castigo de manera literal. Si no sabes y quieres la siguiente pista, tú puedes darte una vuelta, levantarle la cola al burro y olerle el poto. Sí, ya bueno, entonces le voy dando pistas, ¿no? Se va un poco gracioso. Eso en un texto es bien difícil hacerlo. Entonces hemos intentado, por ejemplo, hacer en el Cusco esto para hacer eso, ¿no? Aquí hay una parte del dibujo. Aquí está la siguiente pista, ¿no? Aquí está la otra pista y la otra pista y la otra pista y termina más o menos así. Es una sola adivinanza, ¿no? parece un Bademecum, un tratado de algo, pero no, es una simple adivinanza. Entonces, esas son algunas dificultades con las que nos hemos topado, pero que estamos intentando ver cómo se puede hacer, ¿no? Muy bien, ya me han amenazado con 5 minutos, así que mejor voy a concluir. Entonces, no solamente eso, sino que también hemos empezado a trabajar, y acá sí quiero ser categórico. Seguimos pensando en que la EIB, o mejor dicho, en este proceso educativo con pertenencia cultural y lingüística, la comunidad tiene que ir a la escuela. Hay que incorporar a la comunidad. Si seguimos pensando así, vamos a hacer 100 años más, 200 años más, y esto no va a funcionar. Es la escuela que tiene que ir a la comunidad, no la comunidad a la escuela. Entonces, para eso hemos incorporado, por ejemplo, aquí a los sabios, hemos trabajado con los sabios, y los sabios tienen mucho que decir. En mi país hay una forma de decir, no, pues, esos indios no me van a enseñar a mí. No, yo he pasado por la universidad, he estudiado pedagogía. Este indio, ¿qué tiene que decirme a mí? Que se dedica a sembrar sus papas. Pero ellos nos han dado una ruta de trabajo. Por ejemplo, nos han planteado 3 ejes fundamentales en esta reunión, de cuál es esta fotografía. Nos dicen, señores, nosotros solamente queremos 3 cosas para nuestros hijos. Primero, para este trabajo le decimos qué cosas sabía hacer esta comunidad antes de que haya la escuela oficial, ¿no? Y han llenado más o menos como 40 papelotes con todas las cosas que los chicos sabían hacer en esa época cuando no había una escuela oficial, ¿no? No había una escuela. Y cuando hemos dicho, ¿qué más o qué ha pasado cuando llegó a la escuela? Solo llenaron 2 papelotes. O sea, la escuela había cercenado muchos conocimientos de los chicos. Y hay algunos dijo, no sé qué ha pasado con esos hijos. Desde que han ido a la escuela, se han vuelto, la carpeta los ha vuelto inválidos, perezosos, ¿no? Y la letra los ha embrutecido, ¿no? Entonces, son esas cosas que hay que ir trabajando. Y entonces les hemos planteado cuál sería el aspecto que ellos tendrían que hacer. Entonces, 3 cosas. Uno, primero, respeto. Porque cuando no hay respeto no se puede avanzar en ningún sitio. Respeto por nosotros los viejos, respeto por las cosas que les rodean, por el agua, por el cerro, por los animales y por las plantas. Eso sería básicamente lo primero, el respeto. El segundo, que estos chicos aprendan a trabajar la chacra, que se están olvidando. La escuela ya no nos permite trabajar la chacra. Y el segundo es que ellos mismos aprendan a hacer sus vestidos. Entonces estaban planteando una escuela productiva, porque las comunidades indígenas son totalmente productivas. Y el otro aspecto en educación intercultural bilingüe que hemos visto es, en las mejores familias no nos ponemos de acuerdo exactamente qué cosa es interculturalidad. Algunos interculturalidad lo están viendo desde el campo como si fuera una conjunción de varias culturas, ¿no es cierto?, en un solo espacio, lo cual más bien me parece que es pluriculturalidad, multiculturalidad, que nada tiene que ver con la interculturalidad. Y tampoco tenemos muy claro en qué espacio se va a trabajar. Ahora felizmente ya un poco mejor, con estas personas que están trabajando en puestos claves, ya tenemos mejor las cosas, ¿no? Entonces planteamos una educación intercultural bilingüe de doble vía. Quiere decir que tendríamos que hacer un diagnóstico sociolingüístico para ver exactamente cuál es la lengua de mayor dominio en estos sitios. Si la lengua es una originaria, entonces todas las capacidades de área tendrían que darse en esta lengua, ¿no? Y como segunda opción, el castellano, que es necesario hablarlo. Y si en una zona la mayoría habla castellano o su lengua materna es el castellano, entonces tendría que darse todas las áreas, ¿no?, en castellano, y como una segunda lengua, la lengua de contacto más común, aymara, quechua, achane, cacaquinte, la que fuere, ¿no? Pero se tiene que hacer educación bilingüe en todo el país.
sino de qué respeto hablaríamos. Sería más bien separarnos, ¿no? Desgregarnos para los cholitos nomás o los indiecitos nomás su educación bilingüe y los otros nada. Entonces no va a haber esta complementariedad del respeto mutuo, ¿no? Y el otro aspecto que quería ver es que la educación intercultural bilingüe no solamente tiene que hablar de territorialidad, sino también de territorio y territorialidad, estas dos cosas que se complementan, porque hemos cuidado durante miles de años nuestros espacios y tan pronto viene una minera y se apropia de todo lo que está dentro de nosotros, y sin considerar que son para nosotros nuestras deidades y nuestros apos, ¿no? Eso es, por ejemplo, yo creo que la educación intercultural bilingüe también no solamente pasa por un proceso de educar, de alfabetizar a las personas, sino también de algo más político. Un elemento ya para terminar y irme, no me gusta que me miren mal, es para que vean que la educación intercultural bilingüe, trabajado en la dimensión y el propósito que esta tiene, podría facilitar muchas cosas. Por ejemplo, no es porque dice la Biblia ni nada parecido, pero es muy posible que haya una situación muy grave, esperemos que nunca, pero muy posible que se acabe el agua, muy posible que entremos a situaciones adversas. Y una de las cosas que nos preocupa en Perú es el agua. Y hemos visto, pero ¿qué ingeniero, quién podría plantear una solución al agua? No se puede sembrar. Y los de la comunidad nos han dicho, sí se puede sembrar. Y nos han hecho referencia a las amunas. Las amunas es un sistema de hacer un hoyo gigante en los cerros más elevados, en los cuales se ponen piedras metamórficas, arena y un montón de cosas, ramas, etcétera, donde durante todo el año de lluvia se va acumulando. Y cada una de estas en época de sequías va botando poco a poco, y de acuerdo a la necesidad y al respeto que cada comunidad tiene, el APU le va suministrando agua mediante los manantiales, ¿no? Entonces, miren que hay tantas cosas que podríamos utilizar entonces recuperando o simplemente dando participación a toda la gente que tiene que ver en educación bilingüe intercultural, porque la educación bilingüe intercultural no solamente es patrimonio de los profesores. Y quiero concluir, esta vez prometo que concluyo, es que yo no creo en las casualidades. Si estamos acá, yo sé que somos personas que a partir de ahora vamos a entrelazarnos, vamos a querernos, vamos a querernos mutuamente y vamos a trabajar por una comunidad humana, por un runamasi, por una sociedad más justa entre todos, porque la educación bilingüe intercultural es respeto para todos. Muchas gracias. Invitamos a los expositores de la primera mesa a que por favor pasen adelante y tomen asiento, porque vamos a hacer la ronda de preguntas que quedó pendiente de la primera mesa y para la mesa actual. Por mientras, instalamos para la siguiente conferencia.